Hola María Eva, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. Hola, buen día María Eva. Muchas gracias por sumarte a comentarnos sobre la situación. No, gracias a ustedes por el espacio y tal como adelantaban en la columna, la realidad es que hay fuertes rumores que este jueves, es decir, mañana, se trate en el recinto el proyecto de iniciativa popular y que el oficialismo rechace esta iniciativa popular, la primera iniciativa popular de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente hoy a la tarde, cuando se presente la labor parlamentaria, es decir, cuando se presenten los proyectos que mañana serán tratados en el recinto de la legislatura, confirmaremos que dentro de los proyectos se encuentra la iniciativa popular que lo que nos proponía era recuperar Costa Salguero y Punta Carrasco para transformarlo en un gran parque verde público. Esperemos que esto no suceda mañana en la legislatura porteña. Y me parece que es importante recordar que esta propuesta del gobierno de la ciudad de vender definitivamente Costa Salguero para construir un gran emprendimiento inmobiliario viene siendo rechazada por el conjunto de la ciudadanía hace 2 años. Recordemos que más de 2.000 personas participaron de las audiencias públicas en rechazo al proyecto de venta y de cementación de Costa Salguero. Recordamos que como consecuencia de ese rechazo a esa propuesta de construir torres en el predio de Costa Salguero, se presentaron proyectos alternativos y se presentó una iniciativa popular que contó con 53. Hola María Eva. Hola, ¿Sí? hola. Sí, disculpa, justo se cortó un poco la conexión. Ah, yo los escucho perfecto. Ah, bueno. Lo último que dijiste se perdió. No, que estaba tratando de hacer un poco de historia respecto a cómo llegamos a esta iniciativa, cómo llegamos a esta iniciativa popular. Porque nosotros habíamos participado, yo he participado en las audiencias públicas, tanto en la de Costa Salguero como la de la zona de Costanera Sur, ahí del barrio Rodrigo Bueno, que se habían... Bueno, pensé que todo eso se había logrado frenar. A ver, haciendo un poco de historia para entender cómo llegamos acá, el gobierno lo primero que hizo fue poner a la venta el predio de Costa Salguero. Ajá. Eso está frenado en la justicia, claro, gracias a una acción colectiva de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la diputada Cerruti, la diputada mandato cumplido. Hasta ahora la venta está frenada en la justicia. El gobierno avanzó un poco más y propuso en el predio de Costa Salguero modificar la zonificación para poder construir torres en ese predio que debería recuperarse y debería ser un parque verde público, tal como mandata la Constitución de la ciudad. Claro, porque en realidad hubo una, digamos, una audiencia multitudinaria, no sé, ¿cuántos dijiste que participaron? 2.000 personas participaron de esa audiencia rechazando el proyecto, claro, de construir en Costa Salguero un complejo de torres suntuosas. La realidad es que si recorremos un poco la historia, vamos a ver que en primer lugar el gobierno de la ciudad ponía a la venta el predio, recurrimos a la justicia con una acción colectiva de amparo y logramos frenarla. Luego el gobierno avanza para modificar la zonificación, la normativa urbana para en el predio de Costa Salguero poder construir torres suntuosas. Ahí es donde tiene lugar esa audiencia pública multitudinaria, 2.000 personas, ¿sí?, que en su 98% rechazaban un complejo de torres en la Costanera Norte. Y luego hubo un conjunto de proyectos alternativos y una iniciativa popular, claro, la primera iniciativa popular de la historia de la ciudad, una iniciativa popular que contó con 53.000 firmas. El oficialismo porteño se negó a debatir en comisiones la iniciativa popular, insisto, la primera iniciativa popular en la historia de la ciudad. Es más, tampoco convocó audiencia pública
para que el conjunto de la ciudadanía pueda pronunciarse respecto a la iniciativa popular y pueda plantear, ¿sí?, si le parecía adecuada o no. La realidad es que seguramente mañana el oficialismo va a intentar rechazar esta iniciativa popular luego de 11 meses de no haberle dado tratamiento ni en las comisiones ni tampoco de haber habilitado la posibilidad de que la ciudadanía se exprese en el marco de una audiencia pública respecto a este proyecto. Un proyecto que lo que plantea es recuperar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco para que sea un parque verde público. La verdad que esto pone en evidencia el profundo desprecio que el oficialismo porteño tiene por la democracia participativa y por la voluntad popular. Estamos hablando de proyectos alternativos, de una iniciativa popular, de audiencias con participación récord. Y también pone en evidencia un profundo negacionismo a la crisis climática. Hemos tenido durante semanas una ola de calor sostenida, en donde lo que quedó claro y en evidencia es que necesitamos más superficies verdes, que necesitamos que los vientos ingresen desde la costa hacia la ciudad para mitigar el efecto de isla de calor, y sin embargo el gobierno avanza ahora rechazando la iniciativa popular para poder avanzar en la construcción de torres en el predio de Costa Salguero. Por supuesto, violando además la constitución de la ciudad y negando décadas de resistencia ciudadana en la recuperación del río y nuestra costanera. Eso iba a consultarte, ¿no? ¿Cómo en este contexto de crisis y emergencia ambiental y climática hay algún tipo de reclamo que se pueda hacer, además de por el tema de la iniciativa popular? Digamos, ¿se puede llegar a sumar al reclamo? Por supuesto que, parte del planteo tiene que ver con la emergencia ambiental y climática que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. No debemos soslayar esa dimensión. Las ciudades del mundo se están proponiendo la recuperación de los bordes costeros. Justamente en el marco de la crisis climática, para las ciudades del mundo es estratégico recuperar el borde de sus costas. En primer lugar, para afrontar eventuales ascensos en el nivel de las aguas. En segundo lugar, para poder mitigar las inundaciones. Y en tercer lugar, para permitir justamente que vientos y brisas ingresen desde esas costas y se logre mitigar el efecto de isla de calor. Lamentablemente, nada de eso sucede en la ciudad de Buenos Aires, que va a contramano de la agenda climática. Por eso me parece que es importante, ¿sí?, poder plantear con claridad que lo que necesitamos es recuperar el conjunto de nuestra costanera y también poner en evidencia que este gobierno es un gobierno que no respeta ni la democracia participativa ni la voluntad popular, porque ha habido muchísimas instancias en las calles, en las bicicleteadas, en los proyectos alternativos, en las audiencias públicas, en las iniciativas populares y en la historia, ¿sí?, de 30 años de una resistencia ciudadana urbana por recuperar la costanera y el río, ¿sí?, que el gobierno de la ciudad ignora, ¿sí?, o directamente desprecia. Por eso me parece muy importante lo que va a suceder el jueves. Esperemos que el conjunto de las legisladoras y los legisladores respeten lo que mandata nuestra Constitución, respeten la voluntad popular, respeten la democracia participativa, que es el sistema de gobierno que tiene nuestra ciudad, y además ¿sí?, tenga en cuenta el futuro de las generaciones venideras. Realmente estamos condicionando de manera irreversible, ¿sí?, el futuro de nuestras generaciones. Necesitamos recuperar el borde costero. Insisto, la ciudad de Buenos Aires hace 3 décadas que viene sostenidamente aumentando su temperatura máxima anual como consecuencia de haber colocado una muralla entre el río y la ciudad, como consecuencia además de la sobreconstrucción especulativa y como consecuencia de la degradación y la privatización de nuestros espacios verdes. Por eso es fundamental que logremos frenar el avance en Costa Salguero de un complejo de torres suntuosas, así como también, y tal como comentaban ustedes, tenemos que poder frenar el avance de un nuevo Puerto Madero en la costanera sur, en uno de los pocos humedales que la ciudad conserva y en uno de los pulmones verdes más importantes que tenemos. Bueno, la verdad, el trabajo que estás haciendo y que están haciendo ahí en el Observatorio de la Ciudad
merece que como mínimo nosotros lo difundamos, lo divulgamos y estamos totalmente de acuerdo. Yo le agregaría que además, vos repetiste varias veces el término recuperar la costanera, porque la costanera, para los oyentes más jóvenes, era un lugar de esparcimiento, un lugar donde uno podía mitigar el calor en los días más calurosos del verano. Estaba la costanera sur como para ir y tener acceso al río. Había la famosa pileta de Núñez, que era una pileta enorme, pública, y eso se ha perdido y se ha privatizado. La privatización, las construcciones, el cemento, está, digamos, además de los negocios inmobiliarios, nos está perjudicando la vida cotidiana, más aquellas indicaciones que vos hacés acerca de los problemas del cambio climático y las necesidades de que haya una costanera, un acceso, una vinculación con el río que permita favorecer e impedir los estragos que hace la situación climática actual. Totalmente, y te doy, mira, un dato no menor. El año pasado, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires construyó un mapa de temperaturas. En un día de calor, midió la temperatura en distintos puntos de la ciudad en simultáneo y encontró diferencias de entre 15 y 20 grados entre la zona de la costanera, la zona de la reserva y, por ejemplo, el sur de la ciudad, el sur y el centro. Hace unos pocos fines de semana, en plena hora de calor, también lo que hicimos fue ir a medir la temperatura en estos nuevos espacios verdes, entre comillas, promocionados por la Reta. Fuimos al Paseo del Bajo, que nada tiene que ver con un espacio verde, son toneladas de cemento que se han colocado. Medimos la temperatura en el Paseo del Bajo y medimos la temperatura en el Parque Lezama. Teníamos más de 25 grados de diferencia. En el Paseo del Bajo la temperatura era de 55 grados, mientras que en el Parque Lezama era de aproximadamente unos 22 grados. Es decir, teníamos más de 25-30 grados de diferencia cuando medíamos la temperatura en una superficie verde arbolada, próxima, además, al río, respecto a lo que sucede en una superficie completamente cementada. Es clave recuperar la costanera, porque además implica recuperar nuestra historia, nuestra identidad, esto que vos contabas recién. La costanera era un espacio en donde muchísimas familias veraneaban.